Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, que tú eres, Señor, el Rey y el Señor de nuestras vidas, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, por todo aquello que tú hiciste, Señor, para con nosotros, Rey. Y lo que te propusiste para con nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y que nada ni nadie, Señor, impedirá lo que tú te propusiste para con nosotros, Rey. Te damos gracias, Señor, por ese amor inagotable, Señor, para con nosotros, Rey. Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias. Gracias te damos, Rey. Gracias, Señor, y no sabemos cómo pagarte, Rey, tanto favor, Señor. Gracias, Señor. Y Rey Santo, colocamos tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que entra y penetra y separa el alma del espíritu, Señor, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones de nuestro corazón, Padre. Señor, gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tienes para nosotros, Señor, y que tú has dicho, Señor, que lo lograremos, Señor. Y sabemos que lo lograremos, Señor, porque tú nos ayudarás, porque el Santo Espíritu de Dios está en nuestras vidas y nos fortalece y nos ayuda, porque Cristo Jesús, la simiente tuya, Rey, está en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, Rey, por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, nos enseña, nos consuela, nos revela aquellas cosas que tú has deseado, Señor, para estos tiempos, para nosotros, Señor. Gracias te damos, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, edifícanos, Rey, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores. Seas edificándonos, Rey Santo, Señor. Seas edificándonos, Señor, y que tu palabra, Señor, que la envías no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias. Sean bendecidos todos ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por este mensaje, esta palabra que el Señor nos regala. Y lo hemos llamado así, de esta forma, de lo celestial a lo celestial. Y tiene que ver con que venimos del Padre, ¿sí? Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y venimos del Padre y volvemos al Padre. Entonces, asimismo como por medio de Cristo Jesús volvemos al Padre, asimismo el Señor nos muestra los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es desde lo celestial a lo celestial. Entonces, podríamos mirar esta parte que el Señor nos muestra, ¿sí? En Génesis, cuando el Señor creó al hombre, en Génesis capítulo 2, lo podemos mirar de la creación del hombre, y el Señor nos dice que en el versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados
el día que Yahvé, Dios, hizo la tierra y los cielos. Óigalo bien, hizo la tierra y también hizo los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, que Yahvé Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la labrase en la tierra. O sea que no había todavía hombre en la tierra. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que el Señor tomó de la tierra, dice en el versículo 7, entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y en el versículo 8 nos dice algo bien interesante. Dice, y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces nosotros siempre pensamos que fue en Edén, es en la tierra, y que es un huerto que puso allí en la tierra, y que entonces Dios, ¿sí?, plantó ese huerto allí en ese Edén, que es un lugar de la tierra. Así lo vemos nosotros, ¿sí? Y déjeme decirle, hermano, que Edén es un lugar no de la tierra, sino que el Señor colocó un huerto en Edén, en el oriente, y ya lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque así como el hombre y la mujer cayeron en ese Edén, porque allí en ese Edén había colocado el Señor, ¿sí?, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y ya lo habíamos hablado anteriormente, que el árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor lo coloca allí porque ya se había gestado el mal, ¿sí? Ya se había gestado el mal. El lucero de la mañana había caído, había manifestado una contratación de ángeles, había manifestado unas contrataciones en todas las estirpes. Y entonces se había gestado el mal y había sido sacado de ese lugar. Entonces, esto no lo podemos mirar en Isaías 14 y en Ezequiel también. Y entonces cuando cae el hombre, el Señor dice algo bien importante. Y pues queremos también mostrar que el Señor hace un sacrificio de animales. En el versículo 21 de Génesis 3 dice, y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y esas pieles fue de un sacrificio que hubo, y pienso que hubo un sacrificio por cada uno de ellos, y ellos aprenden al sacrificio, al derramamiento de sangre para el perdón de pecados, que es un principio eterno de Dios. Dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, por eso es que es instituido un día, el día de la expiación, que ahora pronto pasó, ¿sí? El día de la expiación, el Yom Kippur, y que es donde el Señor colocaba ese día para que en el templo de Dios presentaran los dos machos cabríos, y uno fuera donde se depositaban los pecados sobre ese macho cabrío, y por un hombre sería llevado al desierto, y el otro macho cabrío sería para Yahvé, o sea, para el sacrificio. Entonces aquí el Señor muestra y está mostrando la tipología de lo que le dijo a ella, a Eva, que de la simiente de ella saldría uno que traería la redención. Cuando está diciéndole a la serpiente, ¿no?, de que de la simiente de la mujer le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que ahí estaba manifestando lo que era la redención. Entonces, si nosotros vemos, el Señor dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dice en el versículo 22, dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Entonces podemos ver que los sacan de ese lugar, de ese huerto que estaba en el Edén, los sacan de ese lugar, dice en el 23, dice, y lo sacó Yahvé del huerto de Edén para que labrase la tierra, o sea, los sacan del huerto del Edén y los mandan, ¿sí? Los echan, los destierran, los sacan de ese lugar, ¿sí? Los echan fuera, ¿sí? Y dice que en el 24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines. Entonces podemos observar que ese camino por donde ellos salieron, colocaron caminos y dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Queriendo decir entonces, hermanos, que ellos fueron expulsados de esa posesión. ¿Sí? Esa palabra, lo echó, quiere decir que fue echado fuera, que fue expulsado de esa posesión. Dice específicamente para expatriar o divorciarlos. Entonces eso es muy tremendo, hermano, que es algo así parecido a que cuando a la mujer se le da carta de divorcio, ¿sí? Echar fuera quiere decir como darle carta de divorcio a la mujer. Entonces, para que lo entendamos, que ellos fueron sacados del huerto del Edén y que pusieron unos querubines y los colocaron en la tierra. O sea, que se los sacaron de ese lugar de privilegio y los colocaron en la tierra. Y entonces dice aquí, nos dice en Ezequiel, nos dice algo bien interesante. En Ezequiel 28:13, cuando están hablando de el lucero de la mañana, dice en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea que, hermano, debemos de tener en cuenta que el lucero de la mañana, cuando cayó, que se llama Satanás, diablo, serpiente antigua y el dragón, ¿sí? Querubín estaba en el Edén, en el huerto de Dios. O sea que allí, en ese huerto, ¿sí?, de Dios, en el Edén, allí Dios colocó ese huerto y allí colocó al hombre. Y ahí es donde la serpiente viene y coge y engaña a Eva. Entonces dice aquí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste y toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí le muestra todas las piedras que él tenía. Y dice, y los primores de tus tamboriles fueron flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que cuando crearon a este querubín, hermanos, ya estaba el huerto del Edén, ¿sí? Y entonces en el versículo 14 dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea que fue un lugar de un privilegio, ¿sí?, que donde estaba el lucero de la mañana, pero debemos de entender que también allí fue colocado Adán y Eva, ¿sí?, en ese lugar. Y Joel nos habla algo acerca del Señor y de su venida, y dice en Joel capítulo 2 versículo 3, dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llamas, como del huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien escape de él. Entonces, hermanos, podemos ver que hacen un comparativo aún de la manifestación del Señor con ese fuego abrasador que el Señor nos dice en Isaías 33:13 en adelante. Dice que quién subirá
al monte santo de Dios, allí donde están las llamas de fuego, ¿sí? ¿Quién estará con él? Y es precioso, hermanos, lo que el Señor nos dice en el versículo 14, dice: los pecadores se asombrarán en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar, y en su refugio se le dará pan, y sus aguas estarán seguras, y sus ojos verán al Rey en su hermosura. Aleluya. Hermanos, esto es lo que corresponde al Edén. Entonces hay un lugar donde nosotros estuvimos, por eso podemos hablar que es de lo celestial a lo celestial. Estuvimos en un lugar de privilegio en lo celestial con el Señor, pero pues por el engaño del maligno nos sacaron de ese lugar. Y entonces es para que nosotros podamos entender, mis hermanos, de lo que pudo hacer el maligno en nuestras vidas, y que aún él sigue tratando de que nosotros no estemos en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Y entonces nosotros podemos mirar cuando el Señor lleva a Moisés, después de que ha libertado al pueblo de Israel de Egipto, atraviesan el mar, y donde el Señor manifiesta su poder, derrotando a todos los dioses de los egipcios y sacándolos con brazo fuerte, con alas de águila, como dice la palabra. Y cuando el Señor se manifiesta en el monte de Sinaí, hermanos, y era algo precioso, pero algo bien temible, porque dice que hasta un Moisés mismo estaba espantado con lo que oía. Y hermanos, delegan entonces a Moisés para que vaya y hable con Dios. Entonces, mientras el Señor está hablando con él y le está dando las tablas de la ley, y también le está mostrando el tabernáculo celestial, ¿sí? Entonces, el Señor le muestra a Moisés ese tabernáculo celestial, óigalo bien, donde Él habita en los cielos, en el monte santo de Dios. Allí habita el Señor, habita Dios, y es llevado Moisés en visión, le habrá mostrado todo, y lo ha llevado por todos los lugares del tabernáculo, y le ha mostrado todo, todos los altares, le ha mostrado todo, cómo estaba diseñado ese tabernáculo celestial. Y entonces en Éxodo capítulo 25, versículo 9, dice, el Señor le dice a Moisés que haga todas estas cosas. En el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Y aún le muestra, hermanos, las vestiduras de los sacerdotes, le muestra vestiduras y todo eso, y dice que harán, ¿sí? Harán del santuario, ¿sí? Los colores, le muestra los colores, el púrpura, el azul, el carmesí, el lino fino, lo harán con pelo de cabra, ¿sí? Las cuerdas que iban a templar los postes, le muestra todas esas cosas y le dice, así lo harán. Y entonces Moisés empieza a hacer ese diseño del tabernáculo, de todo lo que el Señor le mostró, de la mesa de los panes,
de la proposición, le muestra el altar del incienso, el candelabro de oro, le va mostrando todos los altares. Y entonces el Señor le dice, mira, hazlo conforme al modelo que has sido mostrado en el monte. En el versículo 40 vuelve e insiste el Señor, o sea, y le va mostrando todas las cosas, hermano, le va mostrando todo lo que contenía ese tabernáculo celestial donde estaba el Señor, hermanos, y le está diciendo entonces que lo haga todo conforme a lo que ha visto. Nosotros miramos en Éxodo capítulo 26, versículo 30, nos está diciendo, dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces está diciéndole que todo, las tablas, los altares, todo, y cómo se llevaban los altares, todas las cosas, todas las cortinas, los colores de las cortinas, todas las cosas, era una tipología de Cristo, pero igualmente el Señor le estaba diciendo a Moisés, hazlo, ¿sí? Lo harás, el tabernáculo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Y en Éxodo 27 también le está mostrando todo, cómo era el contenido del altar del bronce, el altar de los sacrificios. Le muestra todos los altares, hermanos. El lugar, el del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, se lo muestra todo, hermanos. Y entonces, lo más importante es que en el atrio estaban el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, y también estaba el altar de la fuente de bronce. Y déjeme decirle que en el atrio estaban estos dos altares y eran de bronce, y tiene que ver con la limpieza de los sacerdotes, con la limpieza del sumo sacerdote para entrar a la presencia de Dios. Y después había una casita encerrada en pieles y en telas, ¿sí? Y columnas. Más adelante podemos estudiar esto del tabernáculo, mis hermanos, pero importante que el Señor hace esto de que haya un lugar santo y donde esté el candelabro de oro con 7 luces, que son los 7 espíritus. Frente al candelabro de oro está la mesa de los panes, y son los panes representan la palabra, y son las 12 tribus, son 12 panes para las 12 tribus de Israel, representa esto. Y al frente, hacia la entrada del segundo velo, porque el primer velo es el que cierra la casita, y el segundo velo hace una separación del lugar santo y del lugar santísimo. Ese velo no podían entrar allá porque esa era la presencia misma de Dios, y estaba las tablas de la ley, en una copa de oro estaba el maná como testimonio, por eso se dice el arca del testimonio, y la vara de Aarón donde había sido escogido, que estaba reverdecida y florecida. Y entonces tenía una tapa que se llama el propiciatorio, en oro puro también, y 2 querubines, y allí la presencia de Dios, la Shekinah. Entonces, hermanos, en ese lugar solamente entraba una sola vez, y con sangre propia para el sacerdote y con sangre para las 12 tribus de Israel que iban a hacer la expiación, como lo dije anteriormente, y entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Entonces, con esto nosotros podemos entender un poquito lo que dice Hebreos capítulo 8, ¿sí? Acerca del mediador de un nuevo pacto. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, fue hecho con sangre de animales, que se instituyó el tabernáculo y se limpió, ¿sí? Con sangre de animales, pero aquí nos habla de el mediador de un nuevo pacto. Entonces en Hebreos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora bien,
el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea que aquí nos está diciendo que el Señor Jesucristo, que es un sumo sacerdote de una estirpe diferente de los levitas, ¿sí? de la familia de Moisés y Aarón, ¿sí? Levitas, era un sumo sacerdote no de ese orden de los levitas del antiguo pacto, sino que era un nuevo pacto como un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, de ese que le ministró pan y vino a Abraham, ¿sí? Y entonces aquí nos dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. El ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces nos está diciendo que este santuario, ¿sí? Este santuario de aquel verdadero tabernáculo que es el que levantó el Señor y no el hombre. O sea que Dios Padre levantó un tabernáculo y ese fue el tabernáculo que levantó y que le mostró a Moisés. Entonces el Señor está diciendo que dice ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el que levantó el hombre fue el tabernáculo de Moisés y que más adelante vino a ser el templo de Salomón. En el versículo 3 entonces nos está diciendo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. O sea, esto le corresponde al tiempo del antiguo pacto de Moisés. Y dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. El Señor Jesucristo no sería sacerdote porque no sería del orden de Leví. Entonces dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, o sea, los levitas, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el del Señor Jesucristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea que, ¿cuál era el defecto? Que estaba haciendo era una copia, era una sombra, era una figura del verdadero, que era el celestial. Entonces, y que las promesas fueron mucho mejores con el Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, ese era uno de los defectos, ¿sí? Que era una copia. O sea, cuando nosotros miramos algo original y le tomamos una fotocopia, la fotocopia queda en un segundo lugar con defecto, ¿sí? Y el original es el original. Entonces aquí nos está diciendo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndonos nos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Óigalo bien. Entonces, ese arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba el maná en esa copa de oro, y donde estaba la rama esta que florecía y reverdecía, que era el testimonio de que Aarón había sido escogido. Entonces ahora el Señor coloca en nosotros, óigalo bien, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. O sea, entendamos hacia dónde nos lleva el Señor. Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos a mí serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, queriendo decir, hermano, tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros. Tenemos el Espíritu de Cristo habitando en nosotros. Tenemos las leyes escritas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y así, de esta forma, óigalo bien, vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer al Señor Jesucristo. Él dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo al cual enviaste. Entonces, esto tiene que ver con lo que hace el Señor en nuestras vidas, como un tabernáculo también nosotros. Y porque seré propicio a sus injusticias, versículo 12. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver entonces en el tabernáculo celestial, nosotros podemos ver muchos pasajes, ¿sí? Podemos ver el pasaje de Isaías, cuando el Señor llama a Isaías, ahí en Isaías capítulo 6, dice Isaías que él estaba y en una visión es llevado, y dice que él vio al Señor. Dice en el año, Isaías 6:1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los querubines, ¿sí?, y los quiciales de las puertas se estremecían a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Entonces podemos ver, hermanos, cómo el Señor muestra lo que está en lo celestial, hermano. Lo que está en lo celestial. Y podemos ver, hermanos, en Primera de Reyes, cuando capítulo 22, cuando el rey Acab va a ser muerto, hermanos, y entonces hay un concilio en el cielo. Y a mí me llama mucho la atención esto. ¿Por qué, hermanos? Porque nos muestra, ¿sí?,
nos muestra cómo el Señor hace la reunión de sus ángeles, la reunión de ellos, y entonces les pregunta: ¿quién inducirá a Acab para que caiga en Ramot de Galaad? Entonces dijo el profeta le está diciendo, el profeta Micaías le está diciendo a Acab, dice en el versículo 19 de Primera de Reyes 22, dice: entonces él dijo: oye pues palabra de Yahvé. Yo vi a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. O sea, aquí el profeta Micaías está viendo a Yahvé en su trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. O sea que había una reunión. Y dice: y Yahvé dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahvé y dijo: yo induciré. Y Yahvé le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces esto es muy tremendo, hermanos, porque aún, hermano, también Job también cuenta, en el libro de Job también se cuenta que hay una reunión de todos los hijos del Señor. Y dice aquí en Job capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Yahvé, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces aquí vemos, hermanos, que hay reunión, que vienen los hijos de Dios, o sea, los ángeles vienen y se presentan. Y en el tiempo de antes, hermano, en la ley de Moisés, porque ya no hay templo, se le pedía al pueblo de Israel que se presentara 3 veces en el año en unas fiestas solemnes para glorificar al Señor y para recordar que estas fiestas manifestaban también al Señor Jesucristo. Les pedían que tenían que ir a Jerusalén, hermanos. Entonces es importante que nosotros entendamos que las cosas que están acá abajo tienen mucho que ver con lo celestial que sucede arriba. Y allí también en Job capítulo 2 también vuelve y hay otra reunión, y también se presentan los hijos de Dios y también se presenta Satanás. Ahí en Job capítulo 1 dice, capítulo 2 versículo 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Yahvé, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yahvé. Entonces le pregunta y dijo Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Yahvé, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces pues vemos ya la actividad de Satanás también, y que también él va a la presencia de Dios, hermanos, a rendir cuentas también. Y entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros en lo que es lo celestial, mis hermanos. Y si nosotros miramos algunos apartes, ¿sí?, de lo que es Apocalipsis, cuando el Señor manifiesta también lo que está en los cielos y todo lo que es lo celestial, su trono y todas las cosas que hay en lo celestial, en ese tabernáculo, mis hermanos, aquí lo muestra el Señor. Y es muy precioso lo que
muestra el Señor y de lo que en los lugares que nosotros vamos a estar, dependiendo de las circunstancias en que el Señor haya preferido que nosotros estemos. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso y le dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y recordemos que el Señor hablaba que en el huerto de Dios había colocado el árbol del conocimiento del bien y el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. ¿Sí? Allí en Génesis 2, versículo 9 dice: y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces podemos mirar que el Señor le está diciendo a esta iglesia y a nosotros también: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que el Señor ha llamado a ese lugar, al Edén, le ha llamado paraíso de Dios. Y déjeme imaginarme algo: cuando el Señor está en la cruz y el ladrón que se arrepintió, hermanos, ahí en la cruz, y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, para que tengamos un entendimiento, una visión, para que nuestro jet ser se proyecte hacia estas cosas, para que nosotros venzamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ese lugar donde colocaron los querubines, ¿sí? Ese lugar, cuando nosotros hayamos vencido, cuando nosotros estemos con el Señor, nos llevarán a ese lugar, hermano. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Y podemos ver también en Apocalipsis 3:12, el Señor está diciendo acerca de los que vencen. También dice, le está hablando a la iglesia de Filadelfia y le dice: al que venciere, ¿sí?, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí nos está hablando, hermanos, de que hay un lugar, ¿sí? De que hay un lugar donde nos hacen columna en el templo de Dios. Y déjeme decirle que ese templo de Dios y que desciende sobre el cielo nuevo y la tierra nueva es la nueva Jerusalén. Y Dios mismo va a estar en la nueva Jerusalén, y el Cordero también. Y de ese altar, de ese lugar, del trono de Dios que está en la nueva Jerusalén, de ahí saldrá el río de agua viva, y allí también estará el árbol de la vida, mis hermanos. Entonces, déjeme decirle que por eso se habla de lo celestial a lo celestial, porque las cosas que Dios quiso hacer con el hombre, hermanos, nadie lo va a impedir. Y en la nueva Jerusalén es lo que el Señor deseó hacer con Adán y Eva, hermanos. O sea, nadie impide lo que el Señor quiere, y lo que el Señor deseó desde el principio, nadie lo va a impedir. Y entonces vemos otro lugar, hermano, en Apocalipsis 3:21, cuando le está hablando a la iglesia de la Odisea, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Y déjeme decirle, mi hermano, que si el Señor nos da esa capacidad para sentarnos en su trono, es porque somos réplicas de Él. Para sentarnos con el Señor en su trono es porque debemos de ser réplicas de Él. Y en Romanos capítulo 8, versículo 29 nos dice que el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, nos hace esas réplicas de Dios, hermano. Hace réplicas de Cristo Jesús a imagen y semejanza de Él, hermano. Entonces es algo precioso, y por eso es que dice al que venciere. ¿Por qué? Porque debemos de vencer cualquier situación de las cuales se nos esté presentando. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, réplicas de Cristo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú y yo tenemos que ser a imagen y semejanza, ya no de Dios, sino de Cristo Jesús, porque Él es el Verbo de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, mis hermanos, aquí nos está diciendo el Señor que al que venciere, le dará que se siente también en el trono, así como Él venció y se sentó en el trono de su Padre también. Entonces, esto es precioso porque igual el mismo Señor Jesús, Él también tomó esa misma imagen del Padre, porque dice la palabra de Dios, nos dice que Él es la imagen de Dios invisible, ¿sí? Y dice cuando varón le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice, Felipe, ¿tanto tiempo? ¿Y preguntas eso? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Esto mismo nosotros debemos de ser las réplicas de Cristo, y venciendo, entonces nos sentamos con Él, y siendo Él el hermano mayor y nosotros iguales a Él, réplicas de Cristo. Aleluya. Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos entender también allí en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, hermano, usted lo puede leer, y aquí se habla sobre la adoración celestial. Y aquí está mirando que en el cielo, y habla de que estaba el Señor sentado en su trono, ¿sí? Dice en el versículo 2, dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor un trono de un arco iris, semejante en el aspecto a la esmeralda. Y aquí nos muestra y va describiendo todo lo que hay en el cielo, que es lo que el Señor le dijo a Moisés, hazlo conforme. Entonces, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué un altar con carbones encendidos, y que de ahí tocaron la boca de Isaías y la limpiaron? ¿Por qué estos altares allá? ¿Y quiénes estaban ministrando ante Dios? ¿Sí? Esas son como las preguntas que nos debemos de hacer, y con el ser imaginarnos aquellas cosas y preguntarle esas cosas secretas al Señor, porque el Señor escogió a la estirpe de Aarón para que fueran sacerdotes, y Aarón el sumo sacerdote, y los hijos de Aarón fuesen también sumo sacerdote. Cuando, por ejemplo, cuando murió a Aarón, entonces uno de sus hijos ocupó el sumo sacerdocio, y de la estirpe de Moisés fueron los levitas, los que estaban alrededor del templo, alrededor del tabernáculo, allá en el desierto. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que allí en Apocalipsis 6, tú puedes leer Apocalipsis 4 y ves
todo lo que se manifiesta acerca de el Padre. Y en Apocalipsis 5 ahí ya muestran al Cordero que está de pie, y de que todo, mira hermano, es precioso porque lo que vio Isaías aquí lo está mostrando, el apóstol Juan lo está mostrando, y está mostrando a los serafines con las 6 alas, está mostrando a todos aquellos, y hay 24 ancianos, o sea que ha pasado ya un tiempo y hay ya 24 ancianos en tronos. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes son esos 24 ancianos que están junto al trono de Dios? ¿Sí? Y que tiran sus coronas y que dicen, eres digno. Entonces, en Apocalipsis 5 dice sobre el rollo y el Cordero, o sea, Cristo Jesús. Y está diciendo entonces que ¿quién es el único digno de abrir los sellos? Y aquí muestra entonces a Jesucristo, el único digno para abrir los sellos. Y entonces se empiezan a mostrar los sellos. Y vemos en el versículo 8 lo que nos dice la palabra de Dios, para que nosotros podamos mirar aquellas cosas que nos enseñan sobre lo celestial. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí vemos también algo precioso, hermanos, que tu oración y mi oración están llenando copas que tienen los 24 ancianos. Y aquí nos muestra, hermanos, la adoración también. En Apocalipsis 6, el versículo 9 en adelante dice, y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Entonces dice aquí en el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí nos está mostrando de aquellas personas que han muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Estaban en el altar, hermano, debajo, allí dice, bajo el altar estaban las almas. Y es bien precioso, hermanos, que aquellas personas que mueren, ¿sí?, por causa de la palabra de Dios, por causa de Cristo Jesús, ¿sí?, estas almas van a estar ahí bajo el altar. Y entonces en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 también nos dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y sirven de día y noche en el templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces esto es precioso, hermano, porque ese tabernáculo va a ser extendido sobre todos aquellos hermanos que mueren allí en la gran tribulación y en la persecución de los creyentes, hermanos, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y mire que son diferentes posiciones, porque estos están debajo del altar. Los de Apocalipsis 6:9, ellos van a estar debajo del altar, pero los que salen de la gran tribulación, los que han muerto en la gran tribulación, estarán frente al trono, ¿sí?
Eso son dos posiciones, dice en el versículo 15 de Apocalipsis 7, dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Entonces, son cosas muy diferentes, hermano. Podemos mirar y seguir esculcando acerca de ese tabernáculo celestial, hermanos, que está allá y que Moisés hizo acá abajo en la tierra, y que después Salomón, por orden de Dios, que David quería hacer ese templo, y pues el Señor le dijo que no, y se lo concedió a Salomón. Entonces se habla del templo de Salomón, pero realmente David hizo todo el plano y tuvo todos los utensilios, tuvo el oro, la plata, el bronce, tuvo todo, lo tuvo para que se hiciese. Entonces vemos entonces que después el Señor dice sobre un templo no hecho de manos, o sea, nuestro cuerpo. Y el Señor lo dice, destruyan este templo y en 3 días será levantado. Y hablaba de su cuerpo. Y después a nosotros nos dicen que nosotros somos el templo de Dios y está la nueva Jerusalén. Entonces seguiremos hablando de cada uno de estos lugares celestiales, hermano. Unos en lo celestial y otros en la tierra. Pero déjeme decirle, para que hagamos una conclusión, de que empezamos en lo celestial y terminaremos en lo celestial, hermanos. Por eso debemos de vencer. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de volver, Señor, otra vez nuevamente a tu presencia a través de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún estando aquí en este cuerpo mortal, en este cuerpo corruptible, Señor, bendito Rey, Señor, en este cuerpo imperfecto, Señor, podemos ir a tu presencia a través de Cristo Jesús. Señor, gracias, porque podemos estar en tu presencia, Señor, bendito Rey, allá en el trono de tu misericordia, Señor, en el oportuno socorro, Señor. Allí podemos estar como hijos. Allí también podemos estar como sacerdotes, Señor. Allí también podemos estar, Señor, como réplicas de Cristo, Rey. Santo eres tú, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos das, Señor, de estar contigo, Señor. Gracias porque nos fortaleces en Cristo Jesús y en el poder de su fuerza, Señor. Síguenos fortaleciendo para estos tiempos, Señor, finales, Señor, de persecución, para estos tiempos finales, Rey Santo, Señor. Bendito Dios, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.